Saludos amigos, les habla el doctor Ricardo para dar continuidad a la tercera clase, que es cómo predecir la muerte en enfermedades no oncológicas. La clase pasada vimos las oncológicas y una introducción a las no oncológicas. Recordemos que en las oncológicas podemos basarnos en Karnofsky, que nos da una sobrevida en menos de 6 meses, o nos podemos aventurar en menos, a predecir la muerte en 3 meses, 2 meses, dependiendo del puntaje. Y en las enfermedades no oncológicas les había comentado que es riesgoso aventurarnos, decimos que una sobrevida menor de un año. Hay que verla, nos quedamos en enfermedades hepáticas. Las causas más comunes se las puse aquí y vemos lo que es un hígado sano. Un hígado con una hepatitis crónica puede ser el tipo C, hay muchas hepatitis obviamente, muchos tipos de hepatitis. Un proceso cirrótico puede ser alcohólico nutricional y un cáncer de hígado, aquí les puse un carcinoma hepatocelular. ¿Qué definimos como enfermedad hepática terminal? Bueno, decimos que es cuando hay una afección hepática crónica, progresiva y irreversible, con un proceso cirrótico de cicatrización sobre cicatrización. Esto nos va a dar una insuficiencia hepática y lo vamos a catalogar con Child-Pugh con la letra C. Ahorita vamos a ver qué es esto y que ya se ha descartado el trasplante hepático. El trasplante hepático a veces es la salvación para los pacientes, sobre todo cuando hay algo que se llama síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal se da en un 10% de pacientes con cirrosis grave. ¿Y qué es esto? Bueno, pues son las causas más comunes, una hepatitis, un proceso cirrótico o un cáncer de hígado con cirrosis. ¿Qué es esto? La función del hígado se va a ver alterada, nos va a dar una hipertensión portal de todos los vasos del hígado. Esto nos va a dar una vasodilatación esplácnica de todos los vasos de que viene siendo con el, bueno, que tienen relación obviamente con el hígado, el vaso, el páncreas, el estómago, los intestinos. Y esto nos va a provocar una vasoconstricción renal. Así que vamos a perder la función del filtrado glomerular. Pero es una disfunción secundaria del riñón. No se daña el parénquima renal. Por lo tanto, en el síndrome hepatorenal tipo 2, con un trasplante hepático se corrige el problema. El síndrome hepatorenal tipo 1 es muy difícil, aparte que tiene una sobrevida de 15 días. Bueno, y vamos a ver que esta es una causa muy común en el hospital. Por lo menos 10 de cada 90 pacientes con cirrosis se nos van a ir por este tipo de síndrome. La clasificación del Child-Pugh ya se les había comentado, que nos va a decir por grados, por diferentes grados de la letra A a la C. Es sumar puntos como en todas las escalas. Tenemos que ver que hay una encefalopatía hepática. ¿Qué quiere decir esto? Que las toxinas que no puede eliminar el hígado se nos van a acumular y nos van a dañar nuestra función neurocognitiva. Grado 3 o grado 4. Ahorita les voy a poner cuáles son tipos de grados. Vamos también a ver que el proceso de la protrombina o el factor de la coagulación, que también se da en el hígado, va a estar muy disminuido, al igual que la albúmina. La albúmina es una proteína que se genera en el hígado, tiene múltiples funciones, pero ¿qué vamos a ver cuando la albúmina está baja? Bueno, vamos a ver un paciente muy probablemente que se le esté saliendo el líquido. ¿Qué quiere decir esto? La albúmina, dentro de una de sus funciones, es mantener las presiones osmóticas, acomodar cada líquido en su lugar, intravascular, extravascular. Y si se nos tenemos una deficiencia de la albúmina, vamos a tener un proceso que decimos de ascitis masiva, o dependiendo del tipo de ascitis, que es cuando el líquido acítico se escapa a la cavidad peritoneal. Y vemos a los señores literalmente con panzas de embarazados. Y nos está diciendo que el hígado está gravemente dañado. Obviamente se puede hacer procedimientos para drenar este líquido, pero es cuestión de días a que se vuelva a llenar. Y bueno, puse a Homero Simpson por la bilirrubina, cuando también se nos sube más de 3 miligramos sobre decilitro, nos da un proceso ictérico, nos ponemos amarillos. ¿Por qué pasa esto? No hay que confundir la bilirrubina con la bilis. La bilirrubina es la que se da por la degradación o el reciclaje de glóbulos rojos que se da en el vaso, que de ahí nos va a mandar, lo va a conjugar el hígado. Ahí está la deficiencia, que no lo puede conjugar el hígado. En condiciones normales, el hígado lo conjuga y lo manda a la vesícula biliar para formar la bilis, que es cuando decimos directa, indirecta y bueno. Pero después de la vesícula biliar lo manda al duodeno, que es la primera parte del intestino, para poder ser excretada, que es lo que nos va a dar un color ese color tan característico de las heces fecales.
Cuando no se puede conjugar, pues empieza a acumular la bilirrubina y pues nos da un proceso de ictericia, que nos ponemos amarillos. No solamente es por esto, en los bebés no se conjuga porque el hígado está inmaduro. No hay que confundirlo. Bueno, no nos vamos a ir ahorita a pediatría, pero nomás es una aclaración que damos. Esta es la tabla de la encefalopatía hepática que nos da diferentes grados, del 0 al 4. Y es muy común también ver a los pacientes en el hospital o en la consulta privada que nos ofenden, sobre todo en el grado 1 o en el grado 2. Ofenden a su familiar y a veces si no estamos bien capacitados podemos tomarlo como personal. Realmente no es que nos quieran ofender, realmente es el daño tan severo que se está dando a nivel cerebral que nos puede dar un estado de conciencia, un estado mental muy alterado. Cuando ya lo vemos en la categoría 3 o 4, es difícil que nos ofendan porque ya están muy aletargados, muy somnolientos, inclusive en coma, que es en el grado 4, aunque pueden responder estímulos. ¿Cómo vamos a valorar en coma? Bueno, hay diferentes escalas. Glasgow, yo la que utilizo, y vamos a ver una función neuromotora también alterada. Vemos que van a optar por una postura de descerebración, no hay que confundirlo con descorticación. Ahorita les voy a mostrar una foto. Una de respiración de Cheyne-Stokes, también se las voy a mostrar con una paciente real. Sin embargo, no es mi paciente, no he tenido la ética para tomar un video a uno de mis pacientes, pero creo que es conveniente que sepan cuál es este tipo de respiración, que también se da en muchas cardiopatías severas, no nomás en enfermedades hepáticas. Y hay un reflejo que se llama óculoencefálico y va a estar intacto. Ahorita se los voy a mostrar. El electroencefalograma va a estar muy alterado y la sobrevida va a ser muy, muy corta. Bueno, nomás para diferenciar la postura de cerebración a descorticación, que es de la corteza cerebral, y el reflejo óculoencefálico, que vemos un paciente que se le gira la cara hacia la derecha y los ojos los voltea hacia el otro lado. Ese es el reflejo intacto. Y cuando está alterado, que puede ser por algún traumatismo, pues puede ser traumatismo craneoencefálico, se puede ver que la cara se gira a la derecha y los ojos siguen el mismo patrón. En este tipo de encefalopatía no se altera el reflejo óculoencefálico. Les voy a mostrar el video de la respiración de Cheyne-Stokes y les voy a estar guiando en el proceso. Entonces vemos la respiración de Cheyne-Stokes. Aquí se muestra el flujo de la respiración, que empiezan a respirar hiperapnea, como le decimos, caen en hipopnea y luego en apnea. Vemos aquí una paciente probablemente terminal. Un clásico signo característico es que boquean los pacientes. Posteriormente les voy a explicar los signos de las etapas agónicas y hiperagónicas. Vemos la respiración que poco a poco va aumentando. La frecuencia respiratoria va a disminuir progresivamente. Hasta el momento en caer en otra apnea, quiere decir la falta o el cese de la respiración. Cae en apnea, como les estaba diciendo. Y posteriormente el proceso se vuelve a repetir. Vuelven a tener una hiperventilación, hipopnea después, y después vuelve a tener apnea el paciente. Aquí estamos viendo que vuelve a restablecerse la respiración. Les comentaba que esto podemos verlos en las enfermedades hepáticas terminales, sin embargo también en las enfermedades cardíacas. Y bueno, aquí tenemos varios por qué pasa este tipo de respiración. Como vemos, la insuficiencia cardíaca avanzada es muy común en este tipo de respiración. Seguimos con enfermedades terminales de carácter renal. ¿Cuáles son los criterios que tienen que cumplir? Bueno, tenemos que tener síntomas graves de la uremia. Quiere decir que la urea va a subir tanto que nos va a poder producir confusión, coma, náuseas, vómito o un picor incesante. La uremia se puede describir también como síndrome urémico o síndrome urémico hemolítico, dependiendo de las causas,
¿Qué quiere decir? Que la urea va a ser tanto porque los riñones no le están filtrando que va a empezar a destruir el glóbulo rojo y va a traer trastornos en la coagulación. Normalmente las plaquetas las tenemos bajas. Esto acompañado de la insuficiencia renal de carácter grave, con una filtración glomerular menos del 90% o una falla renal completa, puede ser. Cuando tenemos estos datos, tenemos una diuresis o que orinamos menos de 400 mililitros al día. Hay que recordar que lo normal es de 1 a 1.5 litros, dependiendo de la cantidad de líquido que se ingiera. El potasio se nos va a aumentar arriba de los 7 miliequivalentes por litro. No debería estar debería estar menos de 5.5. Y a veces se le puede dar un manejo adecuado como gluconato de calcio, por decirlo de una forma, y es refractaria, quiere decir que no responde el tratamiento a pesar de un buen manejo. Una pericarditis urémica quiere decir que la envoltura del corazón se va a inflamar por el exceso de urea, obviamente el síndrome hepatorrenal, una sobrecarga de volumen que no responde al tratamiento y que el paciente se nos esté anemizando, aunque le estemos dando un buen tratamiento. En este caso, eritropoyetina, que es un factor estimulante de la eritropoyesis o a la formación de glóbulos rojos. Y bueno, lo que les estaba diciendo del corazón, de la envoltura que envuelve al corazón que se inflama. Normalmente estos trastornos se pueden tratar con diálisis o hemodiálisis, pero cuando son refractarios, pues no, puede ser un trasplante renal, la opción podría ser, pero es difícil de conseguir. Hay que recordar nada más que la diálisis se mete líquido en la cavidad peritoneal para extraer las toxinas que el riñón ya no puede desechar, y la hemodiálisis es en base a una máquina, un dializador. Bueno, es un tipo de alternativa que tenemos a los riñones artificiales, se podría decir. Seguimos con demencia terminal. Voy a hacer un paréntesis aquí. La demencia, según la DSM-5, ya no se dice así. Anteriormente era demencia senil. Ahora es trastorno neurocognitivo leve, moderado, mayor. Lo vamos a dejar en demencia para no confundirnos. Pero hay que recordar los nuevos términos. Y dice, aunque no sabemos cómo piensan, de seguro sabemos cómo sienten. Realmente, pues seguimos siendo humanos y obviamente sufrimos sin importar la capacidad cognitiva que tenga cada paciente. En la demencia tengo que hacer, o trastorno neurocognitivo, tengo que hacer también otro paréntesis para decir que no nomás es Alzheimer. Realmente a veces se confunde aquí. El Alzheimer, aunque es el más común, que no tengo ninguna objeción en eso, pues tenemos otros tipos de demencias. Por vascular, que es muy común también. Podemos tener por priones, por enfermedad, por cuerpos de Lewy, o otros tipos de demencias, pero bueno, en cualquiera de estos tipos de demencias vamos a poder utilizar la escala FAST. La escala FAST nos da varios estadios del 1 al 7. El estadio 7 es el de peor pronóstico. Y bueno, desde el 7 tenemos una pérdida del habla y la capacidad motora, es decir que es muy limitada la capacidad de hablar, y puse en morado, púrpura, dependiendo como lo vean, disculpen mi daltonismo, el estadio 7C al 7F. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el 7C el paciente va a perder la capacidad para caminar y no va a poder caminar o andar sin ayuda personal, aunque él no tenga tan poca masa muscular, que realmente sí la van perdiendo. Tiene una pérdida en la capacidad de estar sentados sin ayuda. Tiene que tener apoyos en la silla, si no el paciente tiende a caerse y eso es muy peligroso. El 7 ya no puede sonreír el paciente, ya ni siquiera decimos que no puede hablar, comunicarse verbalmente, no se puede comunicar en el lenguaje corporal. El 7F va a quedar como un bebé recién nacido, ya no va a poder tener la cabeza erguida, se va a ir de lado aunque tenga apoyos. Y este es el estadio que te está diciendo, el paciente está en un estadio terminal en cuanto a la demencia. Hay que recordar que la mayoría de los pacientes, 2/3 de los pacientes de demencia, mueren por alguna enfermedad oportunista, normalmente de carácter respiratoria. ¿Por qué pasa esto? Por el sistema inmune tan debilitado que se tiene y sobre todo porque no pueden ni siquiera comer, en pocas palabras. Seguimos con VIH y SIDA, muy común también en cuidados paliativos, sí se da.
hay que diferenciar VIH y SIDA. El VIH es lo que llamamos, o llama la gente seropositivos, que es que la enfermedad se mantiene asintomática. Y SIDA es cuando ya se dan los signos y síntomas propios de la enfermedad. ¿Esto por qué va a ser? Bueno, la mayoría ya lo conoce por una disminución de nuestras células de defensas. Son los linfocitos TCD4 los que se ve afectado. Tengo que hacer una aclaración aquí porque espero no irme muy tecnicismo. Hay unas células de defensa que se llaman macrófagos. El VIH ataca primero a los macrófagos y se da el término de macrofagotrópicos por el tropismo o la afinidad que tiene sobre la célula. Después se dice que el tropismo cambia a los linfocitos T. Cuando cambia de los linfocitos T, agarra los TCD8. Estos son esenciales para la respuesta porque estimulan a los macrófagos, no que tanto que los estimulen a producirse, sino que los activan para que nos defiendan. Activan también a los TCD8, activan a los de las células B y activan varias líneas de defensas que nos van a ser fundamentales. Es por eso que cuando los TCD4 se ven afectados, se da el complejo del SIDA o el complejo acompañante del SIDA. ¿Qué quiere decir el complejo acompañante del SIDA? Antes de la enfermedad. ¿Cómo vemos esto? Candidiasis o mucho algodoncillo, por decirlo de alguna manera, en la cavidad oral. Ahí se ve muy bien. Se puede dar también otros signos como es diarrea crónica, fiebre y debilidad marcada. Eso es el complejo acompañante del SIDA. Y cuando se nos manifiesta en SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es cuando ya nos dan otros signos o síntomas, como puede ser unos tumores que se llaman sarcoma de Kaposi, tal vez un linfoma no Hodgkin o linfoma de células B, o algunas infecciones oportunistas. Esa es la diferencia entre complejo acompañante del SIDA, que es como un pre-SIDA, y el SIDA, y el VIH, que se mantiene asintomático el paciente. Cuando ya se detecte el SIDA, con lo que les acabo de decir, el paciente puede tener respuesta al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que con las terapias antirretrovirales que tenemos, se puede volver a complejo acompañante del SIDA o a VIH, por decirlo de alguna manera. Son 4 etapas. La etapa de diagnóstico, que ya pasa de complejo acompañante de SIDA a SIDA. La etapa progresiva, que es cuando no respondió al tratamiento. En la primera etapa el paciente puede reintegrarse a sus actividades básicas. En la segunda, que es la etapa progresiva, sí podría reintegrarse a sus actividades, inclusive en el trabajo. Sin embargo, los efectos van a ser muy indeseables, los efectos adversos tanto del medicamento como de la enfermedad. Va a haber pérdida de peso, va a haber debilidad marcada y hay a veces cambios conductuales, que es lo que llamamos la demencia del SIDA. También es muy importante decir que por el SIDA tenemos trastornos neurocognitivos, tanto por la enfermedad del SIDA como por infecciones oportunistas que pueden llegar a nuestra masa encefálica o al cerebro. Pero bueno, en la etapa progresiva puede el paciente seguir trabajando con un gran esfuerzo. En la etapa avanzada las complicaciones son muy fuertes, son muy frecuentes, la debilidad está muy, muy, muy marcada. Y con mucho trabajo puede el paciente valerse por sí mismo, pero ya es muy difícil que el paciente en una etapa avanzada siga con sus actividades laborales. Normalmente ya son pacientes que vemos en la cama. Pueden aparecer, como les decía, las manifestaciones neurológicas. Se puede quedar también ciego. El paciente en algunas ocasiones, no es en todos, quiero hacer la aclaración. Y normalmente aquí podemos ver riesgo-beneficio de la terapia antirretroviral. Hay que recordar que la terapia antirretroviral, como todo medicamento, trae efectos secundarios. Si vemos en una etapa avanzada, se puede quitar el medicamento antirretroviral para pasar de querer controlar el SIDA a querer controlar los síntomas de las etapas finales del SIDA. En la etapa terminal es difícil, muy, muy difícil de distinguirla de la etapa anterior, de la etapa 3, de la etapa avanzada, y me estoy refiriendo. Sin embargo, normalmente tenemos la idea de ver al paciente caquéxico, totalmente débil, como los vemos por decir en África en la tele. En la experiencia personal, ¿qué les puedo decir?
yo he visto pacientes de SIDA con este aspecto. Obviamente se ve un paciente muy demacrado, pero no vemos una debilidad, una desnutrición tan marcada, una sarcopenia tan marcada como la vemos en la tele. En ocasiones podemos ver el paciente clásico de SIDA, pero en medicina no todo es como se ve en los libros. A veces hay sus variaciones y es por eso la dificultad de distinguir la etapa avanzada a la etapa terminal. Aquí, la verdad, el tratamiento ya no cobra importancia, el tratamiento antirretroviral. Aquí es completamente ético suspender el tratamiento antirretroviral y tratarle de dar el confort para una adecuada calidad de vida y una adecuada calidad de muerte. ¿Cómo lo vemos en el laboratorio? Bueno, por el conteo de los linfocitos TCD4, que eran los que les venía diciendo. Bueno, hay varios métodos de laboratorio. Esto es como un mero acervo cultural. Normalmente lo podemos diagnosticar, aparte del laboratorio, con la clínica del paciente. Con la ayuda de la clínica es fundamental. Y bueno, vemos que los múltiples fracasos del tratamiento es cuando se da el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por lo que viene siendo el virus. ¿Cuáles son los principales síntomas del SIDA? Bueno, los principales son los neurológicos, como la encefalitis, meningitis, en ojos una retinitis que puede causar la ceguera, pulmones, hay muchas enfermedades oportunistas, hay muchas neumonías por diferentes organismos, el bacilo de la tuberculosis también nos puede atacar, podemos tener tumores en la piel, como les decía, el sarcoma de Kaposi. Tenemos también los linfomas no Hodgkin y los linfomas de células B. Y en el sistema digestivo, pues obviamente, como les decía, podemos tener una diarrea crónica, también obviamente esofagitis por debilidad del esfínter esofágico inferior y algunas tumoraciones. En la mujer, también podemos ver lo que viene siendo el cáncer cervicouterino, y también en ambos géneros podemos ver el cáncer de anorrectal, puede ser, pero tengo que hacer la aclaración que lo que viene siendo los últimos dos cáncer que les acabo de decir es en VIH, no se ve tanto en el SIDA. En el SIDA se ve lo que les estaba diciendo, el linfoma no Hodgkin, el linfoma de células B, sarcoma de Kaposi, son los principales que se dan, y las infecciones oportunistas. Espero que les haya quedado un poco más claro cómo poder predecir la muerte en las enfermedades no oncológicas para posteriormente pasar al cuidado total del paciente. No les estoy ahorita mostrando cómo tratar los síntomas, estoy en la introducción para que ustedes comprendan los aspectos básicos, los pilares básicos. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la siguiente clase.